Primero, empezar a pensar en términos de plata. Empezar a hablar, ahora sí, de resultados esperados. Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¡Empezamos! Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 38 de este podcast. Y saben que durante todo este mes vamos a estar hablando sobre negocios y áreas de comunicación. Y en realidad, más allá de que yo hablo siempre de comunicación y comunicación interna, creo que este tema empieza a atravesar a otro tipo de áreas, staff, que no solamente son comunicación, sino también puede aplicarle a equipos de recursos humanos, a abogados, a auditores, a esas áreas que tradicionalmente se nos cuestiona el aporte de valor que podemos hacer, porque somos áreas por ahí no tan vinculadas al corazón del negocio, al ingreso directo de ventas. Y entonces, generalmente somos áreas en las cuales se los empieza a cuestionar mucho el costo de nuestra tarea, ¿no? Y cuánto aportamos o no valor. Por eso este episodio quiero dedicarlo a ver cuánto estás hablando de dinero y cuánto estás hablando de costos y cuánto estás hablando de plata, básicamente, en tu área. Y esto también me hace mucho sentido porque me preguntan muchas veces si se puede medir el retorno de la inversión en comunicación interna o en áreas soft. Y primero, quiero nivelar un poco qué es medir el retorno de la inversión o el ROI, como comúnmente se lo llama. Y la primera respuesta es sí se puede. Como poder, sí se puede. Todo se puede medir y todo se podría llegar a medir en términos de dinero, pero el ROI no es más que una metodología para medir de determinada manera o con determinada vara y con determinados pasos cuál es el retorno de la inversión que nos genera un determinado gasto o un determinado programa o una determinada área o acción. Entonces, primero empezar aclarando de que esto es una forma de medir y cuantificar específicamente en niveles de esta metodología que termina decantando en un valor económico que tiene que ver con, si yo hice determinada inversión o determinado gasto, en función de ese resultado que puedo llegar a tener, cuánto recupero mi inversión y en qué medida recupero mi inversión y sobre cuánto, ¿no? En cuánto la multiplico. Digo que sí se puede porque creo que todos tenemos forma de poder encontrarle la vuelta y una manera de medir. Y más allá de que la primera barrera puede ser que no estamos todos familiarizados con la metodología y que probablemente no todos sepamos cómo se mide el ROI, la principal barrera no solamente es el conocimiento de cómo se mide el ROI, sino la principal barrera es que hoy en estas áreas, principalmente hablo de comunicación interna porque es la que más conozco desde el corazón, pero estoy segura que esto puede aplicar a muchas otras áreas, es que no estamos pensando en costos y resultados. Entonces, la primera barrera no se trata solo de que no sepamos cómo se mide el retorno de la inversión, sino que la principal barrera es que no estamos acostumbrados a hablar en términos de costos y en términos de resultados tangibles de nuestro trabajo. Es decir, muchas de nuestras áreas todavía no estamos sabiendo siquiera estimar o trasladar el costo de nuestra actividad ni para nosotros mismos y mucho menos para los clientes. Pero además, nosotros no estamos acostumbrados, en muchas de las organizaciones aún no estamos acostumbrados a ponernos la vara del resultado, la vara del objetivo
como método, ¿sí? Como medición, como forma de evaluar si estamos haciendo algo que funciona o no funciona. Todavía, ustedes saben que yo hago un programa específicamente para áreas soft de comunicación interna, de recursos humanos, que es para aprender a medir y a mostrar resultados, y con lo que me encuentro es que está claramente instalada la necesidad de empezar a mostrar indicadores y la necesidad de poder mostrar cuáles son los resultados de nuestro trabajo, pero la mayoría de las áreas todavía no están acostumbradas a incorporar la meta, el resultado esperado, antes del diseño de las acciones. Entonces, si nosotros todavía tenemos esa gran barrera cultural de escasa planificación, escaso trabajo por objetivos, y no nos estamos poniendo cuál es nuestra meta de éxito para las actividades que realizamos, difícilmente vamos a empezar a incorporar mediciones mucho más rigurosas o objetivos mucho más estrictos. Entonces, ¿cuál es la propuesta que te quiero hacer en este episodio? Para encontrarle solución a ese problema, para que nosotros podamos empezar a incorporar cuánta valor económico nosotros podemos aportar a la organización, tenemos que hacer dos cosas principalmente. Primero, empezar a pensar en términos de plata. Incorporar el dinero como una variable en nuestra gestión. Y esto me acuerdo muy patente. En mi caso particular fue así, pero estoy segura que en muchas otras áreas también sucede, es que no llevamos presupuesto, sobre todo en las empresas más chicas, no llevamos presupuesto, pero además cuando nos dicen, bueno, tenés que agarrar el Excel y plantear el objetivo de presupuesto, plantear los gastos, nos cuesta tremendamente, tenemos una gran resistencia en amigarnos con esas plantillas y decir, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Entonces, tenemos que, aunque la organización no nos lo esté pidiendo hoy en día, hacer ese ejercicio de empezar a hablar de plata, ya sea en nuestro presupuesto, que es como el inicial, el paso cero, pero también empezar a costear nuestras iniciativas, costear nuestro trabajo. Tenés que saber cuánto te sale hacer una pieza de comunicación, cuánto te sale un retrabajo, ¿sí? Estas idas y vueltas que generalmente tienen nuestros clientes. ¿Cuánto te sale un evento tipo o empezar a estandarizar tus entregables, por ejemplo, los videos? Un video de 30 segundos nos sale más o menos esto, un video de 3 minutos nos sale más o menos esto. ¿Para qué? Para empezar a incorporar el lenguaje del dinero en tu cotidianeidad. Y esto te va a permitir no solamente presentar alternativas costeadas a tus clientes internos, sino incluso poder empezar a monitorear cuánto ahorro estás realizando cuando haces algún cambio, cuánta inversión de tiempo está haciendo tu equipo, porque no pienses que solamente el dinero es una cuestión directa, ¿no? De relación directa en cuánta plata gastamos, sino es las horas de tu equipo o tu propio trabajo, le cuesta algo a la organización. Entonces, que vos empieces a hablar de mi hora de trabajo sale tanto, por lo tanto, si yo dedico 1 hora a este trabajo, es lo que está invirtiendo la organización. Y esto, por supuesto, si lo haces vos, si lo haces con tu equipo, y ni hablar si lo estás tercerizando porque tenés algún freelance o porque tenés una agencia, tus proveedores te pueden dar esos costos de una manera mucho más ordenada. Entonces, empezá a preguntar, a registrar, a tener noción de lo que salen las cosas para poder empezar a contárselo también a tus clientes internos y a tus jefes, a tu CEO, a tu dueño de empresa, porque empezar a poner temas de plata en la mesa va a jerarquizar mucho más lo que vos haces y te va a dar ese dimensionamiento de cuánto esperamos, ¿sí?, que esto nos contribuya, no solamente para hablar de gastos, el gasto lo tenés que conocer para después mostrar el valor, ya vamos a llegar a esa parte, porque seguramente se estarán diciendo, bueno, sí, yo puedo tener súper controlado cuánto se invierte en mi área o cuánto gasta mi área, pero ¿cómo muestro que esto está bien invertido, que esa plata está bien gastada? Vamos a llegar ahí, pero si todavía no llegamos ni siquiera a ese nivel, no podemos avanzar y construir
a partir de eso. Muchas organizaciones todavía no están implementando esto de hablarle a sus clientes internos en términos de dinero. Y por eso yo siempre animo a mis mentorados o en los cursos a cuando nosotros preparamos una campaña, cuando preparamos una propuesta, cuando hacemos una propuesta creativa, poner diferentes presupuestos. Lo vaya a pagar el área que lo pide o no, pero tienen que saber que no es lo mismo hacer, vuelvo a poner el ejemplo, un video de 30 segundos que hacer un video de 3 minutos, o hacer 5 videos o hacer 15 videos. Digo, todos esos entregables tienen un costo que muchas veces pasa de ser percibido para las áreas, entonces le da lo mismo pedir 1 o pedir 15, porque ellos no pueden dimensionar ni el costo, ni la inversión de nuestro tiempo, ni nuestro esfuerzo. Entonces, que vos lo incorpores proactivamente en la conversación ya te jerarquiza el nivel en el que vos estás hablando y el profesionalismo con el que trabaja tu área. Hasta ahí el primer cambio que te propongo hacer, empezar a hablar de dinero, empezar a hablar de costos. ¿Cuál es el segundo cambio que te propongo? Empezar a hablar, ahora sí, de resultados esperados. Que no tiene que ser efectivamente dinero en el primera instancia, pero sí pueden ser intangibles. ¿Cuáles son esos cambios de comportamiento que esperamos? ¿Cuáles son esos indicadores de éxito? Esa contribución que nosotros queremos hacer al negocio. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la razón de nuestra actividad? ¿Para qué nos necesita la empresa? ¿Y cómo sabemos si algo funciona o no funciona? Y vos podés tener muchos ejemplos que se estén viniendo a tu cabeza. Si vos haces un evento, por ejemplo, para fortalecer el compromiso interno, después tenés que comprobar a través de una medición, a través de una encuesta, cuánto contribuyó efectivamente ese tipo de iniciativas, las campañas, el evento, a mejorar el compromiso de las personas, o a mejorar la percepción que tienen tus colaboradores sobre la compañía, el orgullo de pertenencia, el compromiso. Ese es tu indicador de éxito. ¿Después eso se puede convertir en dinero? Sí, pero vos haces un caminito que es escalonado. Primero tenés que saber si el objetivo que tenías en el área se cumplió, o el objetivo que tenías con tu acción se cumplió. Si vos ni siquiera podés comprobar eso, mucho menos vas a poder traducir eso en términos de dinero. ¿En qué podría ser traducido el compromiso, por ejemplo, en términos de dinero? Bueno, en los costos de retención, en los costos de salida. Digo, existen formas o existen indicadores en los que vos puedas convertir eso a dinero. Pero si ni siquiera podés saber si tus acciones están teniendo éxito, entonces no puedes llegar ahí. Y esto es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados. Esto quiero dejarlo claro. Tenemos que empezar a pensarnos como un área que tiene que entregar resultados al negocio. Eso es lo que nos va a hacer el camino fácil para convertirnos en aliados del negocio, para que nos llamen a las mesas como un jugador relevante. Y vos pensate esto, me gusta este ejemplo, ¿no? Ponerte como si vos fueras una mini empresita, ¿sí? Como si tu área fuera una mini empresa dentro de esa gran empresa que tiene que mostrar su propio resultado, que tiene que mostrar su propia autonomía. ¿Para qué me contratan a mí? ¿Qué resultados se espera de mi área? ¿Y cómo puedo comprobar si lo estoy logrando? ¿Sí? Esto, de hecho, saben que en empresas grandes se toma muy en cuenta cuando se quieren externalizar los servicios, cuando se hace el famoso outsourcing, ¿no? Es si yo esta área la cubriera con un proveedor externo, ¿me es mejor o me es peor? ¿Gano o pierdo? Si en vez de tener un área o un equipo dentro de la compañía fuera solamente un equipo externo, ¿sirve o no sirve? Entonces, para eso nosotros tenemos que tener mucha claridad sobre cuáles son los resultados que tenemos y, como decía recién, cuánto cuesta nuestro trabajo, cuánto cuesta hacerlo y si podemos ser más eficientes o podemos invertir mejor el presupuesto que tenemos. Entonces, para hacer una recapitulación, empezar a hablar de dinero aún en áreas de staff que hasta ahora no están vinculados directamente a términos monetarios, es el primer paso para poder empezar a manejarte
con ese lenguaje que trabaja el negocio para poder hablar que estás preparada o preparado para ese tipo de conversaciones, que no sos una improvisada o un improvisado en tu área. Entonces, principalmente tenés que manejar cuáles son los costos y cuáles son los resultados que esperás de tu área. Cuál es el aporte que le hace tu área a la organización, para ver si lo estás cumpliendo o no y para partir de ahí poder tener esos datos elementales que te van a permitir convertir ese resultado en retorno de inversión eventualmente. Es cierto que muchas veces es más difícil, pero aún más difícil va a ser si no tenemos ni siquiera esos pilares elementales. Entonces, hay un capítulo más que se abre a partir de esto, que seguramente vos lo estás teniendo en tu cabeza y a eso le voy a dedicar el próximo episodio, que es cuál es el valor que aporto a mi organización. Ya no en términos de resultado concreto, accionable, no accionable, sino es si nosotros tenemos un costo determinado, ¿ese costo es barato o caro para la organización? ¿Cómo hago que dejen de verme como un costo para que empiecen a verme como una inversión? Bueno, ahí tenemos que hacer este salto de sentido entre lo que es el resultado concreto que yo obtuve, que puede ser de vuelta un cambio de comportamiento, una acción como más intangible, si la gente está más contenta, más comprometida, más satisfecha, para traducirlo a valores más simbólicos, ¿no? Es el aporte de valor, es decir, si a la empresa le importa esto que está pagando o no le importa. Pero para eso voy a abrir un capítulo especial en el próximo episodio, por eso te quiero invitar a que te quedes atenta, que te quedes atento, que actives todas las notificaciones y nos sigas en redes para enterarte cuando sale el próximo episodio en el que vamos a hablar de esto. ¿Cuál es el valor que nosotros aportamos en términos de qué le interesa a la empresa? Y si estamos contribuyendo a eso o no. Muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por seguirnos y ya sabes que si escuchaste algo valioso acá, que te parece que los podés compartir con más colegas y con más amigos profesionales, nos va a servir un montón que nos ayudes compartiéndoselo por WhatsApp o por mail y que nos sigan escuchando. Así que muchísimas gracias.